La semana pasada Arturo compartió con nosotros e inició una serie de 3 mensajes que hemos titulado Cuídate a ti mismo. Cuídate a ti mismo. Y decía Arturo la semana pasada, es esa frase que decimos cuando nuestros hijos salen de casa. Y yo todavía no estoy en ese momento, o sea, mis hijos salen conmigo y solo van a donde yo los llevo y yo los recojo, ¿verdad? Todavía. Pero estoy a semanas de que ya pase, ¿verdad? De que salga de casa y diga, ya me voy. Y entonces yo, como usted, me voy a ver en esa necesidad de usar esta frase, ¿verdad? Cuídate, por Dios, ¿verdad? A quienes amamos, a quienes apreciamos, les decimos eso, ¿verdad? Cuando van a emprender un viaje, cuando van a salir a un lugar que no conocemos y se salen del área donde están como bajo nuestro control, ¿verdad? No solo nuestros hijos, pero nuestros hermanos, nuestros amigos, ¿verdad? A quienes apreciamos, y entonces sabemos que se van a ir de viaje, les decimos, por favor, cuídate, ¿verdad? Y nos responden, pues claro, es obvio, ¿verdad? Pues sí, pero hay un sentido de responsabilidad en nosotros respecto de nuestros hijos y de la gente que amamos. Y entonces por eso es que esa expresión describe lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo en la primera carta a Timoteo capítulo 4, versículo 14. Está dándole algunas instrucciones, quiero leérselo. No descuides el don que está en ti, que te ha sido dado por medio de la profecía con la imposición de las manos del concilio de ancianos. Dedícate a estas cosas, ocúpate de ellas para que tu progreso sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Y el apóstol está escribiendo esta carta en sus últimos años, quizá meses de vida. Está preso, ha vivido un proceso jurídico en el Imperio Romano del cual se pudo haber liberado en algún momento, pero con la intención de predicar el evangelio en donde fuese posible, él decide iniciar esto, apelando al César, y se va preso hasta Roma, y en algún momento de esa prisión, él escribe a este muchacho, que no es un muchacho, pero es un hombre joven, ¿verdad?, llamado Timoteo. Pablo, para este momento, cuando escribe la carta a Timoteo, él ha predicado en muchos lugares, en muchas ciudades, ha establecido iglesias, ha trabajado, ha llevado a Cristo, sin exagerar, a miles de personas. Pero curiosamente, en el último momento de su vida, Pablo, en vez de dedicarlo a las multitudes, Pablo dedica este momento de su vida a unas cuantas personas, ¿sí? En su momento él sí le predicó a muchos, muchísimos. Sus audiencias eran de miles. Pero en los últimos años de su vida él decide, en vez de enfocarse en los miles, enfocarse en los pocos. ¿Y en qué pocos? Ese es un grupo selecto de hombres y mujeres, porque no solo hay hombres en este grupo apostólico, hay una que otra mujer por ahí, que ha sido colaboradores de él en el trabajo en el reino de Dios durante algún tiempo. Y entonces él dedica estos momentos para que lo poco que le queda de vida, poder como desbordarlo, como derramarlo sobre estos a los cuales les ha encomendado la labor del ministerio. Y además Pablo está consciente de que está a punto de morir. O sea, Pablo sabe, no sé si es una convicción, no sé si el Señor se lo mostró, no sé si el guardia se lo decía, ya mero te mueres, Pablo, no sé por qué él sabía, pero él sabía que estaba a punto de morir. Y él elige una manera para presentarle este mensaje a sus hijos espirituales, y es a través de cartas. Ahora, las cartas es algo bien familiar para Pablo. Él ha escrito cartas desde hace algunos años, lleva como 20 años escribiendo cartas a las iglesias en las cuales él ha estado. Pero en este último momento de su vida, él elige las cartas para escribirle a algunos de ellos. A 3 que usted y yo conocemos por nombre, pero probablemente hubo algunos otros más cuyas cartas ya no nos encontramos. A Timoteo, a Tito, que es un pastor, un viejón que está por allá por Creta, y a Filemón, que es un siervo de Dios que no es un pastor, que es el papá de un pastor que vive en el área de Colosas. A Timoteo le escribe y él vive en Éfeso. Éfeso es una ciudad que todavía existe
en Turquía. Y a ellos les dice hijos en la fe, hijos en la fe. Y en estas cartas Pablo les da instrucciones prácticas respecto del ministerio. Ellos se habían convertido con Pablo. Por ejemplo, en el caso de Timoteo, era un muchachito, hijo de un griego y una judía, que llegó a Cristo en algún lugar y empezó a convertirse en un colaborador. Eventualmente es contado entre los apóstoles, pero ahora le está dando una indicación en especial, en la cual se inspira estos mensajes, esos 3 mensajes que hemos iniciado la semana pasada, y es cuídate a ti mismo. Cuídate, decíamos, es la instrucción que le damos a nuestros hijos cuando están fuera de nuestra vista. Y Pablo le dice a Timoteo, a su hijo en la fe, cuídate a ti mismo, cuídate a ti mismo, ten cuidado de ti mismo. Ahora, y la pregunta, aunque puede ser obvia, es ¿por qué? ¿Por qué necesitamos tener cuidado de nosotros mismos? ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol tiene que venir a decirme a mí, a Timoteo, por supuesto, es la primera audiencia, pero a usted y a mí? ¿Por qué tiene que venir a decirnos, Hugo, aguas, Daniel, cuidado, Eric, ojo? ¿Sí? ¿Por qué tiene que dar ese tipo de instrucciones? Cuídate. Porque llega el punto en el crecimiento cristiano en que ya no es alguien más que cuida de mí, sino soy yo mismo el que tengo que cuidar de mí. Mire, al principio de nuestra vida cristiana, todos tuvimos, la mayoría, espero que todos, quiero corregir porque probablemente algunos no, pero muchos de nosotros tuvimos la bendición de tener a alguien que estaba junto a nosotros, que caminó junto con nosotros, que nos dijo, Hugo, vamos a orar, y Hugo dijo, ¿orar? ¿Qué es eso? Vamos a platicar con Dios. Y empezó a orar y escuché cómo oraba y aprendí. Hubo alguien que me tomó y me dijo, vamos a ir con la hermana Damiana y vamos a orar por ella porque está enferma. Y yo dije, ¿y qué vamos a hacer? Acompáñame, mira, observa. Y fuimos con Damiana y oramos por Damiana. Y hubo alguien que me enseñó y me dijo, la Biblia se lee así, mira, ¿ves los números grandes? Son capítulos, los números chiquitos les decimos versículos, versículos, no preguntes, son números chiquitos. Y se lee así, y cuida esto, y el antiguo, y el nuevo, y arriba y abajo, y apréndete los Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Mateo, Marcos, Apocalipsis, ¿verdad? Apréndetelos para que sepas cómo usar la Biblia. Alguien estuvo con nosotros, alguien el día que nos enfermamos, llamó por teléfono, llegó a nuestra casa, tocó la puerta, insistió. El día que dejamos de congregarnos, alguien hizo una llamada, espero. Y dijo, ¿y dónde estás? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no estás en la iglesia? Alguien tuvo cuidado de nosotros. La Biblia les llama ayos o cuidadores, es una manera bonita de decir nanas, que velan por nuestro crecimiento espiritual. Pero tiene que llegar el momento, amados, amadas, en el que debemos madurar y cuidarnos a nosotros mismos. No nos podemos quedar permanentemente en ese estado de que alguien vea por mí, que alguien me cuide, que alguien me apapache, que alguien me sostenga, que si me caigo me levanten. O sea, qué bueno, habemos algunos hermanos entre nosotros que son buenos ¿te caíste? Pues levántate, papá, y nos sostienen, ¿verdad? Sí, es una bendición. Pero llega el punto en el que nosotros debemos tener cuidado de nosotros mismos. La semana pasada, Fabián nos compartía sobre el cuidado de nuestra vida espiritual y las cosas que tenemos que observar en la atención a nuestra vida espiritual, porque oiga, no se da sola, o sea, no es una planta que la ponemos ahí y sola va a brotar. Si no somos intencionales en el cuidado de nuestro desarrollo espiritual, nunca va a pasar nada. Contrario al cuerpo físico, que, o sea, eventualmente nos tenemos que hacer viejos, ¿verdad? Aunque no querramos, pero en la vida espiritual no funciona de esa forma. Alguien puede quedarse enano espiritual si no tiene la intención
de conocer la Escritura, de dedicar tiempo a la oración, de congregarse, de practicar el hábito de la adoración y de la devoción, de insistir en este proceso de consagración y de santificación al Señor. Si no haces nada de eso, amado, amada, pues me voy a quedar estático, no voy a crecer nunca. Simplemente voy a ser alguien que asiste a una iglesia durante mucho tiempo, pero no he madurado en el Señor. Entonces hay que atender nuestra vida espiritual. Pero el día de hoy yo quiero hablar de un cuidado del que quizá poco se habla en la iglesia. Quiero hablar del cuidado de tu cuerpo. ¿Ok? Entonces, hoy es el día en el que a lo mejor algunos se van a poner incómodos con alguna de las cosas que voy a decir. Téngame paciencia. ¿Ok? Si lo incomodo, discúlpeme. Créame que no es mi intención pisarle un pie. Definitivamente no. Y tampoco estoy aquí como el mejor de todos en cuanto al tema. O sea, estoy aquí como uno más junto con ustedes, que estoy explorando lo que la Escritura dice respecto de los cuidados que yo tengo que tener sobre mi persona, y por eso es que hoy quiero dedicar el tiempo a nuestro cuerpo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16 y en adelante, dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios 4, del 16 en adelante. Dice: por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y este pasaje, puede sonar medio contradictorio que yo tome este pasaje para iniciar. Pero este pasaje dice en el versículo 16 que tenemos como dos realidades, ¿sí? La interior y la exterior. Y dice, nuestro hombre exterior se va desgastando, pero el interior se renueva día a día. Efectivamente, amados, tú tienes un cuerpo y es temporal, ¿sí? No es eterno. Pero la buena noticia es que solo tienes uno, ¿sí? Solo tienes uno, tienes un cuerpo. Y tu responsabilidad y mi responsabilidad es tener cuidado de ese cuerpo que Dios nos dio. Hace algunos años hubo una película de Robbie Williams que se llamaba El hombre bicentenario. Probablemente algunos de ustedes la vieron. El desarrollo de la película tenía que ver con este avance de la tecnología que lograba que órganos, tejidos y partes del cuerpo pudieran ser sustituidos hasta casi que alcanzar la inmortalidad. De hecho, la fascinación de la película era que un androide eventualmente obtenía conciencia y se construía a sí mismo un cuerpo como medio orgánico, biónico, y en el avance de la película veíamos que algunas enfermedades dejaban de existir o que las personas empezaban a vivir mucho tiempo más, porque la tecnología había avanzado tanto que si necesitabas un pulmón te lo cambiaban, y si necesitabas un hígado lo creaban, lo fabricaban y te lo ponían. Creo que la tecnología va avanzando como en esas laderas, ¿verdad? Y el tema era la eterna juventud o la inmortalidad. Hay una fascinación en nuestra cultura por evitar envejecer. Queremos permanecer jóvenes siempre, ¿verdad? Sin arrugas, sin enfermedades, sin achaques. Quisiéramos, ¿verdad? Ponernos aquí y quitarnos allá y inyectarnos y hacernos lo que fuese necesario para que la arruguita no se vea y para que aquí abajo no se vea la comisura del labio, ¿verdad? Y que la papada y etcétera, ¿verdad? Hay un largo etcétera de tratamientos y cosas que hacemos con la intención de vernos jóvenes siempre. Ahora, el problema, amado, porque ahí vemos algunos hombres muy vanidosos también. El problema es que le tengo noticias. Aunque hay avances en la salud y aunque hay cremas que evitan el envejecimiento y ácidos hialurónicos y botox y tratamientos y un largo etcétera, aún no llegan los avances tecnológicos que harán que podamos cambiar de órganos o renovarnos. Que si se descompone algo lo ponemos otra vez, vamos al O'Reilly's o al AutoZone y lo cambiamos. No.
Solo tienes una oportunidad. Solo tienes una oportunidad. Si bien es cierto, nuestros ojos están, aquellos que creemos en el Señor, que buscamos a Cristo, que seguimos al Señor, nuestros ojos están puestos en la eternidad. Es a través de esta vida y el cuerpo que Dios te dio que tú vas a lograr recibirla. Somos llamados entonces a ser buenos administradores de nuestro propio cuerpo, porque tu cuerpo, amado, es un regalo de Dios. Tu cuerpo es un regalo de Dios. Quiero que hagas un ejercicio. Mira tus manos, obsérvalas con cuidado. Yo sé que podemos vernos medio raros viendo nuestras manos, ¿verdad? Pero mira, imagina la cantidad de cosas que están sucediendo en este momento para que si tú tocas alguno de tus dedos, tu cerebro distingue que hay una sensación ahí. Pero si quieres tener un poquito más de asombro, en el caso de Miguel, mira las manos de tu bebé. Piensa un minuto en cómo es que esa bolita de carne tiene tan cantidad de cosas que hacen que toman leche y su cuerpo lo procesa quién sabe de qué forma y sale una cosa que no es leche. Y yo me imaginaba de qué tamaño cuando nace un bebé son sus intestinos y funcionan. El Salmo 139, versículos 13 en adelante dice: tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. El salmista está asombrado de la maravilla que es nuestro cuerpo. La parte que sea de su cuerpo que usted quiera observar, sus manos, sus ojos, la matriz de una mujer. ¿Cómo sucede el milagro de que haya vida en el vientre de una mujer? No lo logramos entender, pero es que Dios creó nuestro cuerpo, el cuerpo humano, a detalle. Una lista de cosas que los científicos tratan de describir para entender cómo funcionan y tratar de hacer lo posible por repararlos cuando hay algún problema, alguna situación. Pero realmente Dios creó nuestro cuerpo, pero amados, amadas, es nuestra responsabilidad el cuidarlo y ser diligentes en el cuidado de nuestro cuerpo. Efesios 5:29 dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces, la indicación de Dios para nosotros, de alguna manera, es que tenemos que tener cuidado de nuestro cuerpo. Curiosamente, Efesios dice que una de las motivaciones para cuidar tu cuerpo es que Dios lo diseñó, pero además es que tú le perteneces a Cristo. Entonces, si hoy hubiese alguno de nosotros que no conoce a Jesús, que no busca al Señor, que no le interesa nada de esto de la Biblia, por puro sentido común, pues cuidar nuestro cuerpo pues está bien porque debemos de hacerlo por nuestro propio bienestar. Pero si tú sigues al Señor, si tú conoces a Cristo, si tú has decidido ser un discípulo del Señor, entonces esto no es una sugerencia. Dios te dice a ti que porque Él te creó y además porque tú le perteneces a Cristo, debes cuidar tu cuerpo. No es una sugerencia, entonces es un mandamiento. Cuida tu cuerpo. Ahora quiero yo compartir hoy algunas ideas que yo observo como tú y yo podemos tener cuidado de nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces sígame en ellas. La primera de ellas, 1 Corintios capítulo 6, búsquelo por favor. La primera forma como tú y yo cuidamos nuestro cuerpo es guardándonos del pecado. 1 Corintios 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación,
sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis, dice el verso 15, no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Primera de Corintios 6 nos introduce a una idea medio revolucionaria para el tiempo en el que Pablo escribe esta carta. Y básicamente nos está diciendo que el pecado tiene un efecto en nuestra vida. Por supuesto, ya lo dijo Pablo en Romanos, que el pecado nos aleja del Señor y que a causa del pecado estamos destituidos de la gloria de Dios, que ninguno es perfecto, ninguno es justo y que como pecamos estamos alejados de la gloria de Cristo, claro que sí. Pero aquí en Corintios, Pablo está agregando una idea puntual y está diciendo que el pecado afecta a nuestro cuerpo. Y menciona un pecado en particular. Dice, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y con esta idea Pablo está diciéndonos más o menos lo siguiente, nos está diciendo que el pecado, de alguna manera, el pecado no solo afecta tu eternidad, tu vida espiritual, lo que va a suceder contigo después de que te mueras. El pecado afecta tu vida física, tu cuerpo, tu cuerpo, tu ser es afectado por el pecado. Corintios de hecho tiene un énfasis particular y nos llama a guardarnos de la fornicación. De acuerdo a lo que dice Corintios, la fornicación es un pecado contra nuestro propio cuerpo, por lo cual dice debemos de evitar encaminar por esos senderos. Entonces, si yo peco, hay un efecto eterno y temporal. Si yo peco, hay una consecuencia eterna, pero también presente. Debo cuidar mi cuerpo. Debo ser muy cuidadoso en no permitir el pecado en mi vida. Entonces, yo debo observar y ser analítico de todo aquello, escúcheme con mucha atención, de todo aquello que deteriore el cuerpo que Dios me dio. Porque si hay algo que está deteriorando o lastimando o afectando mi cuerpo, entonces ese algo pudiera ser considerado como un pecado. ¿Me permite ponerle un ejemplo? Que creo que lo he mencionado en otras ocasiones. La Biblia no dice absolutamente nada de fumar. Nada. Usted puede leerla de inicio a fin y no va a encontrar jamás el mandamiento que diga no fuméis. Nunca. No dice. Ahora, sí, efectivamente, la Biblia no dice nada acerca de fumar. Pero el sentido común a mí me dice que cuando yo consumo alguna sustancia a través del el cigarro o abuso de algún licor o tomo sin prescripción médica algún medicamento o inhalo algún vapor a través de los cigarros electrónicos o cualquier tipo de consumos que sabemos que de alguna manera afectan mi cuerpo, estoy pecando. Estoy pecando. Y aunque la Biblia dice no vapeéis, estoy pecando. Porque estoy consumiendo algo que afecta a mi cuerpo. Entonces, si yo soy un seguidor de Jesús, entonces yo entiendo que el Señor me está diciendo, ten cuidado de tu cuerpo. Todo aquello a través de que por el uso en mi propio cuerpo esté contaminando, esté denigrando, esté lastimando mi cuerpo, necesito como ser muy analítico en ello y distinguir, esto sí, es placentero, sí, pero hay pecado en ello que yo deba evitar. Entonces la primera cosa que yo debo de atender para cuidar mi cuerpo es guardarme del pecado. No permito el pecado en mi vida, porque el pecado tiene un efecto en mi cuerpo. La segunda cosa, primera, evita el pecado. Segunda cosa, trabaja. Dele un codazo al que tiene al lado y te hablan. Trabaja.
Proverbios, le voy a leer algunos proverbios hoy. Proverbios capítulo 10, esto no está en la pantalla, pero escúchelos por favor con atención. Proverbios 10, versículo 4 dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Proverbios 13, versículo 4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios 20, versículo 13 dice, no ames el sueño para que no te empobrezcas, abre tus ojos y te saciarás de pan. Romanos capítulo 12, versículo 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Y segunda de Tesalonicenses 3, versículo 10, ese sí está en la pantalla y quiero que nos quedemos unos minutos ahí, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, no coma. Y entonces, la segunda cosa que atendemos en el cuidado de nuestro cuerpo es trabaja. El trabajo es una bendición de Dios. Dios creó el trabajo para el hombre. Dios creó a Adán en Edén, lo formó, sopló aliento sobre él y le dijo, aquí está tu trabajo. Y le presentó todo el huerto y le dijo que nombrara a los animales, pero también que cuidara, que protegiera, que trabajara esa tierra que estaba delante de él. Claro, a causa del pecado, usted y yo observamos una alienación al trabajo. Hay una frase que el Señor le dice, ¿verdad? Con el sudor de tu frente, ¿verdad? Espinas y cardos te va a dar. Hay una alienación que tiene que ver con el pecado, ¿verdad? Esa distancia, esa incomodidad que se genera cuando el pecado está presente. A eso se refiere Génesis al final del capítulo 3, cuando Adán peca y la humanidad cae. Pero en esencia el Señor nos creó para trabajar. Y hay una satisfacción y hay una bendición en nuestras vidas cuando trabajamos, porque nos sentimos productivos, porque nos sentimos satisfechos, porque es la manera en la cual Dios provee para nosotros, para satisfacer nuestras necesidades y las de los nuestros. Entonces, el mandamiento es, trabaja. Gracias, Siri. Por un lado, debo cuidar mi cuerpo trabajando, pero por otro lado, debo cuidar mi cuerpo también descansando. Observe lo que dice Éxodo 20, versículo 8. Es un mandamiento, escuchen. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. ¿Y qué? Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amado, amada, trabaja, pero escucha, pero no todo es trabajo. También necesitas descansar. Trabaja, sí. Porque efectivamente es la manera en la que Dios va a proveer para ti y para los tuyos, sí. Porque estoy seguro que como en mi caso hay un montón de retos y un montón de necesidades y un montón de pendientes y un montón de cosas que se ocupan. Sí, pero no todo es trabajo. También necesitas descansar. La indicación bíblica es tomar un día de tu semana para ti y los tuyos. Apartarlo para recrearte, para reposar, para disfrutar. Y la buena noticia es que es un mandamiento. Pero si es un mandamiento, es porque nuestro corazón, nuestra naturaleza humana, tiende a hacer todo lo contrario, ¿sí? Es decir, si no hubiera un mandamiento que dijera no cometerás adulterio, ¿verdad? Pero existe, porque existe la posibilidad de nosotros y la tentación de hacerlo. Entonces, si descansar es un mandamiento porque el Señor conoce nuestro corazón y sabe que no somos buenos para descansar. Es cierto que la vida cotidiana requiere el esfuerzo del trabajo para poder satisfacer nuestras necesidades. Pero
La mayoría de ellas, y estoy tratando de citar a Gilberto Galván cuando vino y compartió con nosotros, seguridad, amor, confianza, satisfacción, no se logran alcanzar a través del trabajo. Algunos, amados, vivimos cansados. Cansancio crónico, físico, pero también intelectual, y en algunos casos cansancio espiritual. Tus capacidades descienden, tu funcionamiento mengua, tus pensamientos no son igual de ágiles. Tu voluntad comienza a ser frágil, tu capacidad de crear disminuye, tu atención y tu memoria no son las ideales, y todas esas en conjunto son señales de que necesitas descansar. Necesitas tomar una pausa en lo que sea que haces y dedicarla a otra cosa. Ahora, el descanso no es un sinónimo de pasividad ni de cese de la actividad. Descansar es hacer algo que te gusta, sobre todo físicamente, pero hay que atender especialmente cuando llega la fatiga crónica y psicológica relativa al trabajo. Descansa en Dios, descansa oyendo música, descansa leyendo un libro, pasea con tu familia, toma tiempo con alguien a quien amas, ríete, intenta dormir un poco más, pero nada más un poquito más. Desconéctate de las redes sociales una temporada. Descansa o la vida te va a poner a ti a descansar. Porque me sé historia tras historia de hombres y mujeres que han estado involucrados en periodos de afanes terribles y que eventualmente estos afanes fueron capaces de enfermarlos y luego los obligaron a tomar descansos forzosos. Descansos en tu cama, porque no te puedes levantar porque tienes una enfermedad terrible, descansando en hospitales. Descansa, está bien descansar, está bien parar un poquito. Dedica un día para el Señor. Este es todo un tema y me encanta hablar de eso respecto de mi amigo Mario. Mario es un hombre de Dios que lo conocí hace algunos años y cuando lo conocí no distinguía el tamaño de viejón que era Mario. Me dijeron que tenía una taquería y dije, wow, qué bien. Eventualmente fui a la taquería y conocí un poquito del negocio y era un hombre de negocios, es un hombre de negocios. Es un hombre de negocios que desde que el Señor trabajó con él y trató con él, decidió no abrir su taquería los domingos. Ahora, quienes están en el negocio de comida saben que los domingos se vende y se vende bien, ¿verdad? Pues el viejo decidió no abrir los domingos. Y no abre los domingos, Mario. Y le han dicho, abre, vas a ganar bien. Es más, si tú te vas a ir, deja abierto, no vengas el domingo, pero que funcione el negocio. Y Mario tiene la convicción de, no, porque es el día que yo he dedicado al Señor. Especialmente aquellos que tienen un negocio, el dedicar un día para descansar, es todo un tema. Porque ese día se vende, ese día se hace, ese día se gana, ese día, con lo de ese día se paga la luz y la renta y el teléfono y etcétera. Pero es un paso de fe. Descansar es un acto de fe. Confiar que Dios es suficiente para proveer para ti y los tuyos, a pesar de que dediques ese día a Él, es un paso de fe. Pero vale la pena. Amados, descansen. Pongan una pausa en su semana y dedíquenla al Señor. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Aléjate del pecado, trabaja, descansa. Y la número 4, come bien. Fíjese lo que dice 1 Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahora, fíjese que Pablo pudo haber elegido cualquier otra idea en este versículo. Sí, pudo haber dicho si corres o caminas, pudo haber dicho si tejes o coses, pudo haber dicho si pescas o labras, pero eligió estas dos. Si comes o bebes o haces otra cosa, hazlo todo para la gloria
del Señor. Y perdóneme, pero se lo tengo que decir en el nombre del Señor. Que tu manera de comer glorifique al Señor. No voy a ahondar mucho en esto, pero mire, 4 tacos glorifican al Señor, 10 no. ¿Me entiende, verdad? Comer bien glorifica al Señor. Amados, comer demasiado no. ¿Tu manera de comer glorifica a Dios? Come bien. Número 5. Cuida a tu pareja. Esta es una sección, es la sección de los casados. Si amados, amadas que son solteros, ténganme paciencia en este 5.º punto, por favor. Aunque no significa que usted no lo deba escuchar, pero ténganme paciencia en este punto. Efesios capítulo 5, versículo 22, voy a leer algunos versículos salteados porque me voy a brincar algunos. 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. 25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Amados, y solteros también que tienen el deseo de casarse. Cuidar a tu pareja es cuidarte a ti mismo. Si tú estás casado, si tú estás casada, cuida tu vida de pareja. Es una manera de cuidar tu cuerpo. Cuida tu vida de pareja. Mejora tu vida matrimonial. Avanza junto con tu esposo, junto con tu esposa, en retos o en desarrollo personal. Estudien juntos, intenten emprender proyectos juntos. Esto es todo un tema especialmente para aquellas parejas que viven vidas muy separadas, ¿verdad? Y esa es una realidad hoy entre nosotros, ¿verdad? Él tiene trabajo y está todo el día en su trabajo, ella tiene trabajo y está todo el día en una actividad totalmente diferente. Y entonces de pronto y estar juntos es curiosamente complicado. Pero no significa que no sea posible estudiar juntos, emprender proyectos juntos, desarrollar una mejor conexión emocional con tu pareja, tener mejor sexo. Mejora tu vida de pareja. Todo eso que le acabo de decir, amado, amada, todo eso es cuidar a tu pareja. Y es importante. Y para quienes son solteros y tienen el deseo, la aspiración de casarse, presta atención también a eso desde el principio y prepárate porque cuando estés casado tú sepas que cuando tú tienes cuidado de tu pareja, de tu esposo, de tu esposa, tú estás cuidando de ti mismo. Yo quiero terminar el día de hoy haciéndole algunas preguntas. Amado, amada, ¿estás cuidando de ti mismo en lo relativo a tu cuerpo? ¿Estás siendo atento a las necesidades de tu cuerpo? Algunos de nosotros tenemos una cita pendiente con el médico desde hace algunos meses y la estamos dejando ahí. No pasa nada. No, hombre, es que es una pérdida de tiempo ir al seguro y qué barbaridad, y ni me atienden, ni me esperan, ni 5 horas. Sí, algunos de nosotros ya nos ha dicho la señora y la mamá y el hermano y el pastor hoy, oye, cuidado al comer. Y decimos, sí, pero cuida tu cuerpo. Cuida tu cuerpo. Nada más tienes uno. Nada más tienes uno. Y vas a estar con él hasta que Cristo venga o seas llamado a su presencia. Y sí, Cristo viene pronto, sí. Y sí, puede que en este momento llegue y nosotros seamos elevados con él, nos encontramos con él en las nubes, sí. Pero entre tanto que eso sucede, eres llamado a cuidar tu cuerpo. ¿Qué cosas necesitas atender en el cuidado de tu cuerpo? ¿Qué citas necesitas ya hacer? ¿Qué cambios de hábito necesitas ya emprender? De modo que hoy escuchar lo que te estoy diciendo es casi como la última llamada de una serie de convicciones y de cosas que Dios ha estado poniendo en ti a través de algunas personas que desde hace muchas semanas te lo han estado diciendo. Y entonces ya hoy es cuida tu cuerpo. Pablo está
dando las últimas instrucciones. Pásenle, no me esperen. Pablo está dando las últimas instrucciones a su hijo en la fe, a su Timoteo. Pablo está diciéndole eso a Timoteo porque lo ama, porque tiene un afecto particular hacia ese muchacho que lo vio llegar a Cristo cuando era un jovencito y lo ha visto crecer en el ministerio, y se da cuenta, en el caso de Pablo, y creo que Pablo lo mencionó la semana pasada, que conforme fue avanzando en el ministerio, Timoteo empezó hasta a tener problemas de salud. Su estómago empezó a estar mal. La tensión del trabajo del ministerio lo estaba afectando de tal manera que Pablo le tiene que dar una serie de instrucciones. Es más, le dice que tome algo para que lo ayude a su estómago. No se chifle. Sí, sé que dice toma un poco de vino, pero lléveselo con calma, no es un pretexto para que usted tome un poco de vino, no tiene permiso del pastor. Pero Pablo está diciéndole eso porque ama a Timoteo. Y si tenemos esta intención de hablar estas cosas con usted, es porque le amamos. Es porque hay parejas, habemos parejas aquí que necesitamos meterle mucha más intención al cuidado de nuestra pareja. Porque habemos hermanos aquí que estamos a nada de que nos dé diabetes. Porque no hemos sido suficientemente cuidadosos de nuestro cuerpo. Y Dios nos va a pedir cuentas de él. Y el día que eso suceda, amado, yo no quiero que usted le diga, yo no sabía nada de eso. No, ese día yo voy a estar al lado de usted, le dije, yo sí le dije, Señor. El día que eso suceda, yo quiero que usted pueda decirle al Señor, Señor, sí, yo escuché tu palabra, yo escuché tu voluntad. Además del sentido común y las cosas que todo el mundo nos dice, ¿verdad? Además de eso, la palabra hoy le dice, cuida tu cuerpo. Incline su rostro conmigo, por favor. Señor, yo te doy gracias en este día. Yo hoy, Señor, oro por mi iglesia, con ese mismo corazón que aquel viejo Pablo tenía por Timoteo, Señor, de verle bien, de verle sano. Pablo ya no tuvo oportunidad de ver a Timoteo nunca más porque fue condenado a la muerte, pero a mí sí me das oportunidad, Señor, de ver a mis hermanos crecer en la fe. Pero yo quiero verlos bien. La alegría de mi corazón, Señor, va a ser vernos cada uno de nosotros viejos y llenos de años sirviéndote juntos, y que cuando cantemos y alabemos tu nombre todavía podamos mover nuestros pies y saltar un poquito en tu presencia. Ayúdanos, Dios. El gozo de mi corazón va a ser ver a este chiquitito de Miguel, Señor, y de Fanny, verlo crecer y hacer una familia. Pero no voy a poder hacer eso, Señor, si yo no tengo cuidado de mi cuerpo. La alegría de mi corazón, Señor, va a ser a nuestros niños que están allá en su clase ahorita, verlos casarse y verlos formar familia y tener niños, y yo poder tomarlos en mis brazos y cargarlos, Señor, con el vigor de un hombre anciano que puede hacerlo, Señor. Pero no lo voy a poder hacer si no tengo cuidado de mi cuerpo. Pero hoy escucho tu palabra y yo quiero creer, Dios, que mis hermanos y mis hermanas hoy escuchan tu palabra, Señor, y distinguen en ella tu corazón para nosotros. Como tú nos dices, tú mismo, no yo, Hugo, tú mismo a través de tu espíritu nos dices, cuida tu cuerpo. Y yo respondo a eso, Señor. Y sabes, Señor, que lo he intentado y me he esforzado durante los últimos meses, Señor. Pero yo quiero que ese sea también el corazón de mis hermanos y hermanas, Señor. Señor, buscarte no solo es orar, buscarte es glorificarte aún con lo que comemos y bebemos, Señor. Y nosotros hoy respondemos a eso, Señor, y te decimos, aquí estoy, Señor. Yo te voy a glorificar y voy a cuidar mi cuerpo. Si usted se une a esa oración, póngase de pie, por favor, conmigo. Y como quien se está consagrando a su Señor, eleve sus manos a su Dios, que está hoy aquí viéndolo. Yo sé que este llamado es como muy peculiar, ¿verdad? Porque normalmente nos llaman a arrepentirnos de pecadotes y de
cosas así terribles del corazón, pero quizá hoy es un buen día para que usted responda a la voz del Señor diciéndole: aquí estoy, Señor, voy a cuidar mi cuerpo. Con sus propias palabras, tome unos minutos para orar hacia su Señor. Él está aquí, lo está escuchando. No necesita que yo le diga que orar. Ore, levante su voz al Señor y dígale con sus propias palabras y su corazón: Señor, yo me voy a cuidar, yo lo voy a hacer. Honro la vida de mis hermanos y hermanas a quienes yo conozco, que sé que son súper cuidadosos con sus cuerpos. Se alimentan bien, duermen bien, hacen lo correcto, se guardan del pecado. Pero amado, si en alguna de esas áreas usted o yo no estamos trabajando bien, hoy es un buen día para consagrarnos al Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos.